Cuando finalmente acepté hacer otro año de escuela con mi hermanastra Ana, mis padres soltaron un suspiro de alivio y sus rostros finalmente mostraron sonrisas. Como recompensa, planearon unas vacaciones en el extranjero para mí, pero al día siguiente desaparecieron. Me desperté completamente sola en un país que no conocía. Más tarde ese día, vi la publicación en línea de Ana. Era una foto de ella encontrándose con mis padres en el aeropuerto. Ella escribió: no importa qué tan lejos estés, la gente que realmente se preocupa por ti siempre volverá a ti. Rápidamente me gustó la publicación y dejé un comentario: espero que tu familia lo pase genial. Lo que no sabían era que ya me habían aceptado en la Universidad Summit a través de un programa especial. La carta de aceptación estaba justo allí, en mi computadora. En mi pantalla, la cuenta regresiva para las solicitudes de ingreso a la universidad seguía avanzando. 10, 9, 8 al llegar a 0, el sitio web de la aplicación se cerró. Al ver mi formulario de solicitud vacío y la fecha límite ya pasada, mis padres parecieron contentos. Mi hermanastra Ana solo obtuvo 170 puntos en su gran examen este año. Ella quería repetir el año escolar, y mis padres insistieron en que yo también lo hiciera para ayudarla a estudiar. Mi puntuación fue de 710. Sarah, tu hermanastra todavía es joven, dijeron, tratando de convencerme. Otro año de escuela realmente podría ayudarla a mejorar. Tienes que ayudarla. Le debes esto a ella. Me presionaron constantemente: si repites año con ella, te llevaremos a ese viaje al extranjero. Lo hicieron para asegurarse de que no pudiera postular a universidades. Me vigilaban todo el tiempo y solo parecieron relajarse una vez que terminó el plazo de solicitud. Se mostraron muy satisfechos de sí mismos. Fue entonces cuando mis padres me sacaron del país, pero a la mañana siguiente ya se habían ido y me quedé sola. Intenté llamarlos, pero mis llamadas no se conectaban. Fui a la recepción del hotel y me informaron que ya se habían marchado. No fue hasta que vi la actualización de Ana en las redes sociales que entendí que habían volado de regreso a casa durante la noche. Sola en una habitación de hotel lejos de casa, un extraño tipo de miedo me invadió. No había viajado mucho y ciertamente nunca a un país diferente. Lo más lejos que había estado hasta entonces era a unas 300 millas, cuando visitamos la antigua casa de Ana. Al ver pasar a desconocidos afuera, me sentí entumecida. No podía comprender que mis propios padres me hubieran abandonado en un lugar extranjero. Yo, su verdadera hija. Caminé lentamente de regreso a mi habitación de hotel, incluso esa corta distancia me resultó increíblemente agotadora. Me dejé caer sobre la cama, mirando al techo sin ver nada. Las lágrimas comenzaron a empapar la almohada. Hubo un tiempo en que yo era su niñita especial, pero todo cambió cuando cumplí 10 años, el año en que Ana vino a vivir con nosotros. Desde entonces, toda la atención de mis padres se centró en ella. Fue como si me volviera invisible en mi propia casa. No quería perder su amor por completo, así que me esforcé mucho en la escuela. Desde la escuela primaria hasta la secundaria, siempre fui una estudiante destacada, pero obtener buenas notas nunca pareció ayudar a recuperar su afecto. No sé cuánto tiempo estuve acostada en la cama antes de que de repente sonara mi teléfono. Era mamá. Salté, lista para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, ella empezó a gritarme: Sarah, ¿en qué estabas pensando? Ya sabes que Ana lucha con sentimientos de depresión. ¿Cómo pudiste decirle algo que la molestara de esa manera? Me quedé completamente en shock. Entonces escuchó la voz triste de papá en la línea: Ana piensa en ti como una verdadera hermana. Somos familia. Ese comentario que dejaste en su publicación estaba totalmente equivocado. Ahora ella está realmente molesta y su humor es terrible. La voz de mamá era helada: pídele perdón a Ana ahora mismo o ya no serás nuestra hija. Mi emoción anterior desapareció como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada encima. Me estaba congelando por dentro. Ni siquiera pensaron en el hecho de que me encontraba abandonada sola en otro país. No se les ocurrió que yo podría tener miedo, sentirme sola o que también podría querer que mis padres estuvieran cerca. Solo porque Ana lloró un poco, estaban listos para echarme de la familia a menos que me disculpara. No tuve fuerzas para discutir.
Simplemente terminé la llamada sin decir otra palabra. Mi corazón se sentía pesado como una piedra. Durante años intenté con todas mis fuerzas encajar, con la esperanza de recuperar aunque fuera un poquito de su amor. Siempre hice lo mejor que pude para hacer felices a mis padres e ignoré todas las veces que Ana intentó causarme problemas. Pero nada de eso hizo ninguna diferencia. Incluso este viaje al extranjero, que solo obtuve aceptando repetir el año escolar, se arruinó solo porque Ana se quejó por algo pequeño. Si nada de lo que hice importó, ¿por qué seguir intentándolo? Por suerte, tenía mi plan secreto. Preparé mis maletas y me dispuse a salir del hotel. Como ya estaba allí, decidí que podría explorar y disfrutar de estar sola en un país extranjero por un tiempo. Mi inglés era decente, así que hablar con la gente en el día a día no era un problema. No me disculpé con Ana, pero borré mi comentario de su publicación para evitar que mis padres me culparan sin cesar. Viajé de una ciudad a otra, caminando por calles concurridas y llenas de gente. Vi a padres riendo con sus hijos y vi gente viviendo en las calles sin nada. Incluso rodeada de multitudes, sentí una profunda tristeza que no podía explicar. Yo tenía padres, mis padres biológicos, pero desde que cumplí 10 años me sentí más como una de esas personas solitarias en la calle. Después de unos 10 días, llegó el momento de volar a casa. Tal vez recibieron una notificación sobre la reserva de mi vuelo, porque mis padres de repente parecieron recordar que tenían otra hija en el extranjero. Mamá llamó, ¿te lo pasaste bien en tu viaje? Tu vuelo es hoy. Iremos a buscarte al aeropuerto cuando aterrices. Después del largo vuelo, llegué, pero no había nadie allí para recibirme. Luego recibí un mensaje de texto de mamá. Ana se ha sentido muy molesta por tu comentario y ha vuelto a estar de mal humor. Ana no quiere verte ahora mismo. Encuentra otro lugar donde quedarte por un tiempo. Me quedé allí parada, atónita. 10 días. Me dejaron sola en otro país durante 10 días. Y ahora que por fin había vuelto, ni siquiera quisieron recogerme. No preguntaron cómo estuvo mi viaje. No les importaba si estaba cansada. Solo porque Ana dijo que no quería verme, ni siquiera me permitieron ir a mi propia casa. La gente dice que todos los padres aman a sus hijos. Pensé que dejarme sola en el extranjero era lo más cruel que podían ser. Solo ahora comprendí realmente lo poco que importaba en mi propia familia. Afortunadamente, ya había decidido dejarme ir emocionalmente. Si no lo hubiera hecho, probablemente habría terminado muy deprimida. Quizás me siento un poco culpable. Papá me envió 2,000 pesos. Me escribió, Seba, intenta no preocuparte demasiado. Ya sabes cómo están las cosas con tu madre por culpa de tu tío. Simplemente diviértete un poco unos días. En cuanto se calmen las cosas, te dejarán volver a casa. Al mirar la notificación de dinero en mi teléfono, sonreí un poco. Sabía lo que era esto. Fue perfecto. En realidad, aún no había terminado de explorar. Me colgué la mochila al hombro y volví al aeropuerto, lista para otro viaje. Una semana después, la supuesta ira de Ana aparentemente se había calmado. Recibí un mensaje de mamá. Aunque nunca hayas pedido perdón, Ana es lo suficientemente madura para perdonarte. Ya puedes volver a casa. Deja de causar problemas. Si vuelves a molestar a tu hermana, no seré feliz. En ese preciso momento me encontraba relajándome bajo el cálido sol en una playa de algún hermoso lugar. Leí su mensaje sin sentirme enojada ni molesta nunca más. Simplemente respondí, volveré más tarde. No quiero volver a herir sus delicados sentimientos. Silencié mi teléfono, lo dejé, cerré los ojos y simplemente me relajé. El sol se sentía bien. La brisa del mar era suave y podía oír a la gente riendo y divirtiéndose cerca. Una vez que decidí dejar de desperdiciar mi energía tratando de complacer a los demás y preocupándome por lo que podría ganar o perder, la vida se sintió mucho mejor. El sonido de las olas era relajante y pronto caí en un sueño tranquilo. Cuando me desperté, mi teléfono mostraba más de una docena de llamadas perdidas y varios mensajes de chat. Tal como pensé,
Mi respuesta hizo enojar nuevamente a mis padres. Los mensajes de mamá fueron duros. Sara, ya no eres una niña pequeña. Anna es tu hermana. ¿Cómo puedes hablar así de ella? Estás actuando como una niña haciendo un berrinche. Mira a tu hermana. Ella es muy sensata. La tutoría comienza pronto. Vuelve a casa ahora mismo y ayuda a tu hermana con sus tareas escolares. Me di cuenta de que no me querían de vuelta porque me extrañaban o porque Anna me había perdonado. Solo necesitaban que estuviera allí para ser la tutora de Anna. Luego hubo un mensaje de voz de Anna. Ella sonaba débil y triste. Lo siento, Sarah. Es toda culpa mía. Si te causé problemas, se lo diré a mamá y a papá. Me voy. Bueno. Es solo porque no soy lo suficientemente inteligente para la escuela. Ahora tienes que repetir el año conmigo. Si realmente no quieres, no tienes que hacerlo. ¿En realidad? Pero en el fondo podía oír claramente la voz enojada de mamá. Anna, no te enfades. Mamá nunca te dejará ir. Y luego la fecha límite para solicitar ingreso a la universidad pasó hace mucho tiempo. ¿Qué más podría hacer además de repetir el año contigo? No te preocupes por ella. Volverá a casa agradablemente después de un rato. Escucharlos me hizo sentir mal. La depresión de Anna parecía algo que podía activarse y desactivarse cada vez que mis padres me mostraban un poco de atención positiva. Anna había estado perdiendo el tiempo durante toda la escuela secundaria y solo obtuvo 170 puntos en sus exámenes. Aún así, decidió repetir el año. Claramente no tenía planes de ir a la universidad. Ella simplemente estaba usando los sentimientos de nuestros padres hacia ella para obligarme a repetir el año también, arruinando mis propios planes universitarios. Y mis padres, pensando que había perdido la oportunidad de postular a la universidad, dejaron de fingir ser amables conmigo. Le respondí casualmente, no estoy haciendo un berrinche. Es solo que todos mis boletos de viaje y planes ya están reservados. Volveré cuando termine de divertirme. Mamá respondió con un aluvión de mensajes de enojo, que ignoré y borré. Poco después, recibí otra notificación de transferencia de dinero de papá. Ese era su movimiento habitual. Él se quedaba en silencio mientras mi madre me gritaba, observaba cómo Anna causaba problemas y después me enviaba algo de dinero, fingiendo que todo estaba bien. Ese parecía ser el único tipo de amor que podía ofrecerme. 2 semanas después, cuando se acercaba el inicio del semestre universitario, finalmente regresé a casa. Cuando abrí la puerta principal, vi la mesa del comedor cubierta con una comida enorme. Incluso había un pastel elegante allí. Mamá, papá y Ana estaban riendo y hablando alegremente. En el momento en que entré, Ana puso cara de puchero. Mamá simplemente me miró sin decir palabra. Papá, sin embargo, sonrió ampliamente, saltó y corrió hacia mí. Sara ha vuelto. Ven a sentarte. Vamos a comer. Has estado viajando durante tanto tiempo que debes estar cansada. Te ves bronceada y quizás un poco más delgada. Mis ojos se posaron en el pastel y sentí una extraña pausa dentro de mí. Hoy en realidad fue mi cumpleaños. Por un segundo, me pregunté si sabían que volvería hoy y habían comprado el pastel especialmente para mí. Pero entonces, la voz de mamá me devolvió a la realidad. Ella empujó casualmente el pastel ligeramente hacia Ana. Ana quería volver a tener su tarta de cumpleaños. Su verdadero cumpleaños fue durante los exámenes, por lo que no pudo celebrarlo adecuadamente. Mamá ni siquiera recordó que también era mi cumpleaños. Ella solía recordar, sin embargo, que antes de que cumpliera 10 años, ella planeaba mis cumpleaños durante días, me compraba regalos e invitaba a todos mis amigos. Mis cumpleaños siempre fueron maravillosos en aquel entonces. Pero todo eso se acabó cuando Ana llegó a nuestras vidas. Después de un momento, de repente papá pareció recordar. Se dio una palmada suave en la frente. Ah, cierto. Hoy también es el cumpleaños de Sarah. Ustedes dos pueden compartir el pastel. La cara de Ana se ensombreció inmediatamente.
Ella miró a mamá con lágrimas en los ojos. Mamá le lanzó a papá una mirada molesta, luego me miró a mí, luciendo un poco incómoda. Este pastel es para Ana. Si quieres pastel puedo pedirte uno más tarde. No aceptes el pastel de tu hermana. Me quedé allí parada por un segundo y luego fingí que no pasaba nada. Me giré para ir a mi habitación. No es necesario, dije. De todos modos, no me gusta mucho el pastel. De repente, mamá se puso de pie y su voz sonó aguda. Sara, no empieces a causar problemas en el momento en que entras por la puerta. Ella es tu hermana. Deberías dejarle tener cosas. Esto es lo que le debes. Cada vez que Ana se enojaba por algo, la frase favorita de mamá era, es lo que le debes. ¿Pero realmente le debía algo? Miré a Ana y vi una rápida sonrisa de suficiencia en su rostro, llena de triunfo furtivo. Entonces me di cuenta de lo triste que era mi situación. En esta casa, mientras Ana actuara infeliz, yo siempre era la que estaba equivocada, sin importar nada. Así lo vio mamá. No dije nada más. Simplemente caminé directamente hacia mi habitación. La voz tranquila y temblorosa de Ana me siguió. Mamá, es mi culpa otra vez. Hice enojar a mi hermana. Hoy también es su cumpleaños. Quizás debería invitarla a comer pastel conmigo. La voz de mamá era suave, pero aún así enojada por dentro. Mira, Ana es muy considerada. No le prestes atención. Ella simplemente regresa actuando con superioridad. ¿Quién se cree que es? Papá tosió y trató de calmar las cosas. Quizás simplemente esté muy cansada de viajar. Ella estará bien después de descansar. Mamá lo ignoró y le dijo a Ana que siguiera adelante y comiera. Pronto la casa volvió a llenarse de sus risas. Pero esta risa, ya no me parecía mía. Al entrar en mi dormitorio, me detuve, sorprendido por lo que vi. Mi manta estaba tirada en el suelo, cubierta de huellas de zapatos sucias. Mis recuerdos especiales, regalos que mis padres me habían dado por mis cumpleaños antes de cumplir 10 años, quedaron hechos pedazos en el suelo. Los había mantenido a salvo durante todos estos años. Ya nadie se acordaba de mis cumpleaños. Cada año, en mi cumpleaños, sostenía esos viejos regalos y trataba de decirme a mí misma que, en el fondo, mis padres todavía me amaban. Sentí una oleada de pánico y corrí hacia mi estantería. Afortunadamente, mis libros estaban bien. De todos modos, a Ana nunca le gustó leer. Busqué rápidamente entre mis cosas y lo encontré. Mi carta de aceptación de Summit University. Como entré por una recomendación especial, había recibido la carta hacía más de un mes, pero no se lo había dicho a nadie, en parte para no molestar a Ana. Solo tomé los principales exámenes de ingreso a la universidad para demostrarme a mí misma que podía hacerlo. Mi puntuación fue 7 sobre 10, y mis padres estaban muy contentos por ello. Fue entonces cuando se les ocurrió que quizá debería quedarme en casa y dar clases particulares a Ana mientras ella repetía el año. Por un momento, en aquel entonces, casi lo consideré. Me pregunté si valía la pena renunciar a un año de mi vida para tal vez recuperar el amor de mis padres. Ahora sabía que era solo una historia que había inventado en mi cabeza. Guardé con cuidado la carta de aceptación en mi bolso. Preparé algunas mudas de ropa y salí de la habitación. Las risas en el comedor cesaron de repente. Papá parecía un poco incómodo al ver mi maleta preparada. Sara, ¿qué estás haciendo? No le respondí. En cambio, miré directamente a Ana con una expresión fría. Esta casa ahora es toda tuya. Realmente hiciste bien tu papel, ¿no? Entonces ganaste. ¿Estás feliz ahora? La cara de Ana cambió instantáneamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Hermana, no te gusto, Sab. Realmente amo tanto a mamá y a papá. Nunca quise quitarte nada. La cara de mamá se contorsionó de ira. Ella empezó a regañarme. Sara, ¿qué te pasa?
Tu hermana rompió accidentalmente algunas de tus cosas viejas cuando se sentía mal y ahora quieres huir de casa. ¿No podrías simplemente darnos un poco de paz? Acabas de regresar y ya estás molestando a tu hermana. Pídele disculpas ahora mismo. Ella lo sabía. Ella sabía lo que Ana había hecho en mi habitación. Me pregunté si ella entendía que esos regalos rotos eran la última conexión que sentía con esta familia. No dije nada más. Simplemente caminé directamente hacia la puerta principal. Mamá saltó de su silla, su voz fría y dura. Te dije que te disculparas con tu hermana. ¿Me escuchaste? Ella agarró mi brazo, tirando fuerte. La tela de mi camisa se rasgó, mostrando las viejas cicatrices en mi espalda. Mamá se quedó congelada, aturdida. Ella murmuró, Sarah, ¿qué es esto? Retiré mi brazo de su agarre, arreglé mi camisa rota lo mejor que pude y me di la vuelta, con la voz igual de fría. Esto es lo que siempre dijiste que le debía a Ana. Mamá volvió a agarrar mi mano con urgencia. Sara, por favor dime qué pasó. Antes de que pudiera siquiera pensar en responder, Ana, que había estado observando con una mirada satisfecha, de repente se puso de pie. Las lágrimas corrían por su rostro y ella parecía completamente desconsolada. Mamá, papá, ya no me queréis. Todo es culpa mía. Hice que tu hermana te malinterpretara. Por eso quiere irse. Debería morirme. Entonces tu hermana ya no estará triste y no tendrás que elegir. Con eso, Ana corrió hacia la ventana, actuando como si estuviera a punto de saltar. La cara de mamá se puso blanca de terror. Ella soltó mi mano y corrió hacia el balcón. Ana, no me asustes así. Mamá te ama. Eres mi niña preciosa. Ella extendió la mano y agarró a Ana, quien fingió luchar por un momento antes de desplomarse en los brazos de mamá, sollozando dramáticamente. Papá tardó un poco más en reaccionar. Para cuando él se movió, mamá ya tenía a Ana a salvo. Él me miró con expresión impotente. Sara, esta vez realmente has ido demasiado lejos. Pase lo que pase, no deberías lastimar a tu hermana de esta manera. Ve y pídele perdón a ella y pídele perdón a tu mamá. ¿Pero qué había hecho? No había hecho nada. Mamá fue quien me rompió la camisa. Ella fue quien preguntó por las cicatrices. No había hecho nada malo. Pero estaban tan acostumbrados a culparme por todo. Una ola de decepción me invadió y me dejó con una sensación de vacío. Ana seguía llorando a gritos, pero no dejaba de mirarme furtivamente, con los ojos llenos de preocupación. Sabía a que le tenía miedo, a que les contara la verdadera historia detrás de mis cicatrices. Pero mamá y papá estaban tan concentrados en Ana que yo solo era una herramienta para calmarla. Su miedo era innecesario. No tenía planes de sacar a relucir el pasado en ese momento. Ana es en realidad mi prima, la hija de mi tío. Cuando tenía 10 años, mis padres estaban muy ocupados con sus negocios. Entonces me dejaron quedarme en casa de mi tío durante el verano. Más tarde, mientras me buscaba, mi tío se cayó de un acantilado y murió. Después de eso, Ana vino a vivir con nosotros y se convirtió en mi hermana. Mamá me culpó por la muerte de mi tío. Ella siempre decía que si yo no hubiera escapado, él todavía estaría vivo. Pero ella nunca me preguntó por qué me escapé. Después de que Ana se mudó, mi tío se convirtió en un tema del que no se nos permitía hablar. Cada vez que intentaba hablar de ese verano, Ana empezaba a llorar y a hacer berrinches, y me gritaban. Papá, queriendo ser sensible a los sentimientos de mamá, también dejó de hacer preguntas. Para mí, cuando tenía 10 años, mis padres eran mi mundo entero. No me atrevía a hacerlos enojar, así que empujé todos los recuerdos dolorosos muy dentro de mí. Con el tiempo, simplemente me volví insensible. Intenté todo lo que se me ocurrió para recuperar su amor. Pero por más que lo intenté, parecía que solo existía en los pequeños espacios que quedaban en su nueva familia de 3. En ese momento, allí parada, decidí que realmente estaba acabada. Ya no quería molestar más a su pequeña familia perfecta. Al ver mi silencio, los ojos de papá se impacientaron.
Intentó mantener la voz tranquila pero firme. Sara, ve a disculparte con tu hermana ahora mismo. Si su depresión empeora y vuelve a intentar saltar, tu madre nunca te lo perdonará. Lo miré y de repente solté una risa corta y sin humor. ¿Saltar? Es solo el segundo piso. Saltar desde aquí podría matar un par de hormigas, tal vez. Deja de mirarme así. Me iré de tu camino muy pronto. Señalé hacia Anna. Ella realmente está haciendo una actuación, ¿no? Probablemente deberías ir a consolarla. Anna ha estado esperando ansiosamente que desempeñes tu papel en esta conmovedora escena familiar. Papá se quedó sin palabras. Mamá temblaba de ira y me señalaba con el dedo. Lily, tu hermana está así por tu culpa, y tú solo te quedas ahí haciendo comentarios desagradables. No pude contenerlo por más tiempo. La miré fijamente, alzando la voz, casi gritando, yo causé esto. Dime exactamente qué hice para que estuviera así. Cuando entramos en casa, dijiste que el pastel era suyo. Lo dejé en paz. Destrozó mi habitación y no dije ni una palabra. Le diste todo tu amor y no me quejé. Dejé de luchar por tu atención. Dejé que te tuviera. Y sigues sin ser feliz. ¿Qué más quieres que haga? La habitación se quedó en silencio. Incluso Ana dejó de sollozar. Parecían sorprendidos. No esperaban que yo, la chica normalmente callada y obediente, llegara a un punto crítico. Quizás mis gritos finalmente los conmovieron. Parecían aturdidos, tal vez pensando mucho, pero desde que había llegado a casa, no podían señalar nada malo que hubiera hecho. Papá me miró incómodo. Sara, estuvo mal que te culpara ahora. El rostro de mamá estaba preocupado. Sara, yo. Pero la disculpa nunca salió. En su mente, yo seguía siendo quien había hecho daño a su preciosa. Anna. ¿Cómo iba a disculparse con la persona que consideraba la villana? Solté otra risa fría. No hacía falta disculparse. Empujé la puerta y empecé a salir, pero papá me detuvo de nuevo. Sara, ¿a dónde vas? Es culpa de papá. No te preocupes. Mira, tienes la camisa rota. Ve a cambiarte de ropa. Ha pasado tanto tiempo desde que estuvimos todos juntos en familia. Les prepararé algo rico para cenar. Volví a mi habitación, me cambié la camisa y volví a salir, todavía con la mochila en la mano. Papá me esperaba en la puerta. Sara, debes estar muy cansada de tanto viajar. ¿Por qué no descansas un poco? Te llamaré cuando la cena esté lista, suspiró. Sara, ¿sabes qué? Por todo lo de tu tío, no te hemos prestado tanta atención como deberíamos. Dale una oportunidad a papá para compensarte. Bueno, parecía que no me iba a ir en ese momento. Además, los billetes de tren a la ciudad donde se encontraba la Universidad Summit ya estaban agotados para ese día, así que volví a mi habitación y cerré la puerta. Tumbada en la cama, di vueltas sin poder dormirme. Al cabo de un rato, oí voces quedas afuera. Mamá seguía molesta. ¿Qué le pasa a Sarah últimamente? Aunque esté enfadada con nosotros, no debería molestar a Anna así a propósito. ¿Cómo puedes ser tan desconsiderada? Papá la mandó callar. Baja la voz. La verdad es que la hemos descuidado mucho estos años. Pronto empiezan sus estudios de repetición. No la rechacemos ahora. Todavía la necesitamos como tutora de Anna. Mamá se burló. ¿Se atreve a irse? Ni siquiera han enviado sus solicitudes para la universidad. ¿De verdad tiene otra opción que repetir el curso? No te preocupes por ella. Entonces la tímida voz de Ana añadió, es culpa mía. Mi estupidez está haciendo que mi hermana repita el año. Me siento tan mal. Mamá rápidamente la consoló. Ana, no pienses así. Ella te debe esto. En ese momento, toda mi ira y tristeza desaparecieron. Ni siquiera me quedó energía para hacer una escena.
De todas formas, me iba pronto. Que digan lo que quieran. Me puse los auriculares, puse algo de música y dejé que el sonido relajante me ayudara a quedarme dormida lentamente. Cuando me desperté ya era casi de noche. Papá tocó a mi puerta y entró. «Sara, ¿qué te gustaría cenar?». Antes de que pudiera responder, Ana gritó desde la sala de estar donde estaba jugando con su teléfono. «Papá, quiero camarones al vapor, ¿de acuerdo? Y vieiras al ajillo, ¿vale? Y costillas estofadas, ¿vale?». Y Ana enumeró 7 u 8 platos diferentes sin detenerse, y papá aceptó hacerlos todos y cada uno de ellos. Finalmente, me miró. «¿Y tú?». «Todo está bien». Me encogí de hombros, sin importarme realmente. Al escuchar mi respuesta, el temperamento de mamá se encendió de inmediato. «Sara, ¿sigues enojada? Tu padre y yo dijimos que te lo compensaríamos. ¿Qué más quieres?». Me encogí de hombros nuevamente, manteniendo mi voz neutral. «Siempre me dices que debería ceder ante mi hermana. Cuando no estoy de acuerdo, dices que soy difícil. Ahora estoy de acuerdo y le dejo elegir todo lo que quiera. ¿Eso también está mal?». La cara de mamá se puso roja de ira. Papá rápidamente la dejó salir de la habitación para calmarla. Cerré de nuevo la puerta de mi dormitorio y escuché afuera la voz de mamá temblando de frustración. Mira su actitud ahora. Prometimos que arreglaríamos las cosas, pero ella actúa de manera tan fría y distante. Yo soy su madre. Ella es la que causó la muerte de mi tío, y ahora quiere preocuparme hasta la muerte también. Para ella, yo seguía siendo la responsable del tío, la que había arruinado la vida de Ana. Ni siquiera parecía recordar el shock que sintió cuando vio las cicatrices en mi espalda esa misma tarde. En su corazón simplemente no había espacio para mí. Todavía me llamaron para cenar más tarde. Como era de esperar, todos los platos en la mesa eran uno de los favoritos de Ana. Me encanta la comida picante desde que tenía unos 5 o 6 años. La primera vez que probé chiles, quedé enganchada. Después de eso, cada comida tenía que tener mi plato picante favorito hasta que llegó Ana cuando tenía 10 años. Ella no podía soportar nada picante. Así que, a partir de ese momento, la comida picante desapareció de nuestra casa. Perdí la oportunidad de comer la comida que amaba. Dijeron que querían compensarme, pero después de todos estos años, todavía no se habían molestado en notar qué tipo de comida me gustaba realmente. Quizás simplemente no les importó. Estando yo sentada a la mesa el ambiente estaba tenso. Aunque ninguna de las comidas era de mi agrado, comí algunos bocados con cortesía. En el momento en que dejé mis palillos, mamá volvió a parecer disgustada. «Sara, ¿cuál es tu problema? Tu papá cocinó toda esta cena especialmente para ti y tú actúas de manera muy poco apreciada. Papá y yo prometimos que a ti y a tu hermana os trataríamos por igual de ahora en adelante. ¿Qué más se puede pedir? ¿Hecho para mí?». Casi me reí a carcajadas. Toda la mesa estaba llena de los platos favoritos de Ana. Simplemente comí un poco menos porque no me gustaba particularmente y de alguna manera eso fue una desagradecida. Sin embargo, siempre que Ana no comía mucho, le preguntaban con preocupación si la comida no estaba buena y le ofrecían cocinar algo que ella prefiriera. Esto es lo que llamaban tratarnos por igual. A mi mamá le parecía que, hiciera lo que hiciera, estaba mal. Ya no quería discutir más. Simplemente dije con calma que hoy hacía calor y no tenía mucho apetito, además de que estaba tratando de cuidar lo que comía. Regresé a mi habitación y cerré la puerta. El sonido de la risa proveniente del comedor parecía hacerse más fuerte. Estaba dolorosamente claro que en esta familia yo era la extraña. Después de cenar, los tres, mamá, papá y Ana, salieron a caminar juntos. No me pidieron que fuera con ellos y, honestamente, estuve completamente bien con eso. No quería ser la tercera rueda incómoda que arruinara su momento familiar perfecto. Entonces saqué mi teléfono y pedí un pastel de cumpleaños solo para mí. Habían olvidado que hoy era mi cumpleaños. Y la promesa anterior de mamá de pedirme un pastel más tarde obviamente no era más que palabras vacías.
Si nadie más me iba a amar, decidí que tenía que tratarme muy bien. Cuando salí furiosa esa misma tarde, me olvidé de empacar muchas de mis cosas. Miré solo a través de la ropa que había dejado atrás. Los pocos vestidos bonitos que tenía ya habían sido cortados por Ana. Abrí mi estantería y comencé a hojear mi viejo anuario de graduación de la escuela y mis notas. En la primera página había un mensaje de mi profesor de aula. Aunque lo había leído incontables veces, todavía me hacía llorar. Sarah, eres la joven más extraordinaria que he conocido. Las nubes pueden bloquear el sol temporalmente, pero el sol siempre acabará abriéndose paso. Eres como el sol, Sarah, y algún día encontrarás tu propio futuro brillante. Mis profesores sabían al menos parcialmente sobre la situación en casa. Ana era solo unos meses más joven que yo. Sus notas eran pésimas, pero mis padres pagaron mucho dinero para que pudiera entrar a mi clase en la escuela. Sabiendo lo mucho que sus padres la favorecían, ella constantemente me hacía bromas. Una vez puso un ratón muerto en mi pupitre del colegio. Lloré durante horas. Mi maestra revisó las imágenes de la cámara de seguridad del aula y llamó a mi mamá a la oficina de la escuela. Pero en lugar de ocuparse de lo que hizo Ana, mamá la defendió. Son hermanas. Ana no haría nada verdaderamente malo. Ella solo está siendo juguetona. Sara es demasiado sensible. Hacer que el profesor se preocupe por algo así es demasiado. Sara necesita aprender a ser más dura. Mi maestra se quedó sin palabras. No podía comprender cómo un padre podía ser tan poco comprensivo con su propio hijo y mucho más cariñoso con uno adoptado. No había mucho que pudiera hacer. Habló con el director de la escuela y finalmente lograron que Ana fuera trasladada a otra clase. Después de eso, mi vida escolar finalmente se volvió un poco más pacífica. Empaqué cuidadosamente el cuaderno con el mensaje de mi profesor junto con una pila de premios y certificados académicos en mi maleta. Estos fueron algunos de los pocos recuerdos felices de mis días de escuela. A la mañana siguiente, mis padres salieron a algún lugar con Ana. Papá me dejó una nota. Ana estaba de mal humor así que la llevamos de compras. Te dejamos el desayuno en la mesa. Sírvete cuando te levantes. Abrí la puerta de mi dormitorio y vi el desayuno allí. Ni siquiera se habían molestado en limpiar su propia comida. Sobre la mesa había 3 envases vacíos de comida para llevar. Uno aún tenía unas cuantas cucharadas de papilla fría y la mitad de un panecillo sobrante. Ni siquiera necesité preguntar. Esto definitivamente fue obra de Ana. Ella siempre encontró pequeñas formas de ser repugnante hacia mí. Me reí suavemente. Bueno, al estar ellos fuera de casa me fue más fácil salir con mi maleta. Me evitó la discusión que sabía que esperaban sobre quedarme en casa para ayudar a Ana a estudiar. No me habrían dejado irme tan fácilmente. No en su visión de las cosas. Después de prepararme, tomé mi maleta y mi bolso y salí de casa sin mirar atrás. Sin remordimientos, sin sentimientos persistentes. El tren avanzaba a toda velocidad y el paisaje exterior se desdibujaba. Sentí que mi distancia de esa familia crecía con cada milla. Horas después, llegué a la ciudad donde se encontraba la Universidad Summit. Tan pronto como bajé del tren, sonó mi teléfono. Era mamá. Su voz era aguda. Sarah, ¿a dónde has desaparecido ahora? El centro de tutorías iniciará clases pronto. Ve a la librería ahora mismo y elige algunos libros de reseñas para tu hermana. Ella seguía dándome órdenes. Respondí con calma, no voy a volver. En cuanto a dar clases particulares a Ana, tendrás que encontrar a otra persona. No creo que pueda dar clases particulares a alguien que solo obtuvo 170 puntos. Quizás debería probar una escuela de teatro. Ciertamente tiene talento para fingir enfermedades. Mamá estaba furiosa. Su voz se elevó. Sarah, ¿qué significa esto? ¿Estás intentando pelear conmigo deliberadamente? Hablas de tu hermana de esa manera, pero ella te admira como si fuera su verdadera hermana. Encontré una escuela privada para ustedes dos. Compartirás una clase. Tienes que volver a casa hoy, exigió.
¿Para qué? Me burlé. ¿Ser el sirviente de Ana o su saco de boxeo? No, el regreso no sucederá. La voz de mamá se convirtió en un grito enojado. Seba, después de todo lo que hemos hecho por ti, ni siquiera te quedarás con tu hermana un año más. Eres tan desagradecida. Me reí, un sonido sarcástico. Hecho por mí. ¿Te gustaría enviarme sola a un país extranjero? ¿A eso le llamas hacer cosas por mí? Cuando me pediste por primera vez que repitiera el año para ayudar a Ana, realmente lo consideré. Si renunciara un año pudiera tal vez recuperar el amor de mis padres, estaba casi dispuesta. ¿Pero cómo me trataste después de que acepté? Mamá se quedó en silencio por un momento y luego volvió a hablar enojada. Ayudar a tu hermana a ingresar a la universidad es lo mínimo que puedes hacer después de causar la muerte de tu tío. Entonces mi propia voz se enojó, sin contenerse. Siempre me culpas por la muerte de tu hermano, ¿pero alguna vez me preguntaste la verdadera historia? En cuanto a tu tío, no merecía tu dolor. Mamá estaba tan enojada que no podía hablar. Papá cogió el teléfono. Cariño, no te enojes. Sara solo necesita algo de tiempo. Ni siquiera ha enviado sus formularios universitarios. Ella regresará pronto para repetir los estudios. Mamá le gritó a papá. John, deja de enviarle más dinero a Sarah. Ella piensa que es muy independiente ahora. Congela su tarjeta bancaria. Veamos cuánto tiempo puede actuar con firmeza sin nuestra ayuda. Mis padres tenían un negocio. Cuando era pequeña, siempre estaban ocupados, por eso me quedaba con mi tío durante las vacaciones. Después de que él murió y Ana vino a vivir con nosotros, dejaron de trabajar tanto y centraron todo su tiempo en ella. Teníamos suficiente dinero ahorrado para vivir cómodamente para siempre, pero a ellos les encantaba usar el dinero para controlarme. Cada vez que hacía algo que molestaba a Ana, me cortaban la mesada. Si más tarde sentían que podían haberse equivocado en algo, simplemente me enviaban algo de dinero para suavizar las cosas. No dije nada más. Acabé la llamada, con la cara fría. Una vez que llegué al campus universitario, inmediatamente solicité un préstamo estudiantil. En mi tarjeta bancaria todavía había unos cuantos miles. No la habían congelado todavía, pero ya no quería depender más de su dinero. Publiqué en línea buscando trabajo a tiempo parcial. Gracias a ser estudiante en Summit University, rápidamente encontré un par de trabajos de tutoría de fin de semana. El dinero que gané fue más que suficiente para cubrir mis gastos de manutención en la universidad. Durante unos días, mamá no me envió mensajes de texto ni me llamó. ¿Cómo podría admitir que estaba equivocada cuando estaba tan convencida de que todo era culpa mía? Papá me enviaba mensajes de texto ocasionales preguntándome cómo estaba. Solo respondí con un breve estoy bien. Mi mundo se quedó en silencio. Comenzaron las clases en la universidad y volqué toda mi energía en mis estudios. Aproximadamente una semana después, mamá volvió a llamar. No respondí. Rechacé la llamada. Poco después llegó un mensaje. Sara, ¿por qué no nos dijiste que te fuiste a la universidad? La depresión de Ana ha regresado con mucha gravedad. Prometiste que te quedarías con ella. ¿Por qué la molestaste así? No me sorprendió en absoluto que supieran que estaba en la universidad. Ingresar a una escuela de primer nivel como Summit es un gran logro en nuestra ciudad natal. Si se hubieran preocupado aunque fuera un poquito por mí, se habrían enterado de mi aceptación mucho antes. Pero mamá estaba estancada en su propia forma de pensar, absolutamente convencida de que mi único objetivo era hacer que Ana fuera miserable. No me molesté en responder. Borré su mensaje. Pasó un mes. Un día, mientras estaba sentada en una conferencia, papá me llamó. Lo ignoré. Poco después, envió un mensaje de texto. Sara, llama a tu madre. Ella se está cayendo a pedazos. Le respondí, ¿no tienes a Ana? Debería serte más útil ahora mismo. Otro texto vino de él. Ana ha sido arrestada. Fue por papá que me enteré de lo que le había pasado a Ana.
Habían pagado una enorme cantidad de dinero para que entrara a una escuela secundaria privada para que pudiera repetir el año, pero Ana no tenía ningún interés en estudiar realmente. Algunos viejos amigos de su ciudad natal habían oído que ella vivía en la ciudad con sus nuevos padres ricos y elogiaban su estilo de vida. Ana se escapó de su dormitorio escolar y regresó a nuestra ciudad natal para presumir. Ella organizó una fiesta con sus amigos que incluía drogas. Durante la fiesta, tuvo una gran pelea con alguien y lo hirió gravemente. La policía la arrestó. Mamá, después de enterarse de que Ana había desaparecido de la escuela, causó un gran alboroto en la escuela exigiendo respuestas. En ese momento la policía la llamó. Corrió de regreso a su casa, a la comisaría, y finalmente vio a Ana tras las rejas. Por coincidencia, el oficial de policía que manejaba el caso de Ana era el mismo oficial que había investigado la muerte de mi tío todos esos años atrás. Fue gracias a este oficial que mamá finalmente supo la verdad sobre qué clase de persona era realmente mi tío. Y finalmente se dio cuenta de que me había estado culpando equivocadamente durante años. Ese verano, cuando tenía 10 años, mis padres estaban ocupados, así que me enviaron con mis tíos. Él era adicto al juego. Cuando perdía dinero, descargaba su ira en alguien. Al principio normalmente era Ana, pero una vez que llegué, me convertí en su objetivo principal. Las cicatrices en mi espalda son de cuando me golpeaba repetidamente con una correa de cuero. Un día, después de haber perdido mucho dinero, seguía furioso incluso después de haberme golpeado. Luego dirigió su atención a Ana, quien incluso le sugirió, podrías usarla para pagar parte de tu deuda. Solo dile a todos que se escapó. Nadie lo sabría nunca. Mi tío pensó que era una gran idea y de hecho intentó entregarme a sus deudores. Afortunadamente logré escapar y salí corriendo, escondiéndome en las colinas cercanas. Mientras me buscaba, accidentalmente resbaló y cayó de un acantilado, muriendo. Cuando finalmente la policía me encontró y trajo a mis padres, corrí llorando directamente a los brazos de mi madre. Pensé que finalmente estaba a salvo. Pensé que finalmente podría contarle todo lo que había pasado, con la esperanza de no tener que separarme de su lado nunca más. Pero en lugar de consolarme, mamá me dio una fuerte bofetada en la cara. Después de que terminaron mis clases en la universidad por ese día, llamé a mi mamá de mala gana. Ella respondió inmediatamente. Al otro lado de la línea, lo único que podía oír era su sollozo incontrolable. Sarah, ¿realmente eres tú? Oh, Sarah, estaba equivocada. Todos estos años estuve tan equivocada. Sufriste mucho. Espera, ¿por qué no me lo dijiste nunca? Solté una risa fría y vacía. ¿Decírtelo? ¿Cómo podría? La única vez que te necesité desesperadamente, en lugar de consolarme, me golpeaste. Intenté mencionarlo unas cuantas veces después, pero siempre me viste como la razón por la que murió tu hermano. Con solo mencionar el nombre de tu tío me fulminabas con la mirada. Si decía algo más, me dabas otra bofetada. Todo lo que siempre quise fue tu amor. Pensé que podría soportar cualquier dolor por eso. Pero lo único que viste fue a Ana. Siempre pensaste que solo estaba tratando de lastimarla cada vez que mencionaba a mi tío. Yo tenía solo 10 años. Mamá, solo una niña asustada. Mamá lloró aún más fuerte. Sarah, lo siento mucho. Lo siento muchísimo, muchísimo. Después de sollozar por un rato, dirigió su ira hacia papá. ¿Qué clase de padre eres, dejando que nuestra hija pase por todo eso? Ella empezó a culparlo también, llorando que todo era culpa suya. Papá permaneció en silencio al otro lado de la línea. Supongo que no pudo encontrar palabras para defenderse. Pasó otro mes. El clima empezó a hacerse más frío. Una tarde, vi a mamá parada cerca de la puerta de la universidad. Ella estaba envuelta en ropa abrigada y miraba fijamente hacia adelante. Su habitual y cuidadoso maquillaje había desaparecido y parecía que había envejecido 10 años prácticamente de la noche a la mañana. Habían vendido su casa y se mudaron a un apartamento cerca de mi universidad. Mamá me extendió una tarjeta bancaria. Sarah,
lo sentimos mucho. Estos son todos nuestros ahorros. Por favor, ¿podrás perdonarnos algún día? Empujé suavemente la tarjeta hacia ella. ¿Perdón? Te perdone o no, lo que pasó, pasó. No puedes volver a pegar un jarrón roto y fingir que nunca se rompió. La salud mental de mamá pareció empeorar después de eso. Ella discutía con papá frecuentemente, culpándolo por no protegerme mejor. ¿Pero podría papá realmente ser completamente inocente? Todavía los visito a veces, quizá una vez al mes. Lo siento como una obligación. Son mis padres después de todo, y antes de que cumpliera 10 años, me amaban. Pero un corazón que se ha enfriado, ¿cómo podrá realmente volver a sentirse cálido?